Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya no sé ni por qué número de clase de farmacología vamos. Este, Nada, estamos ya un poco avanzado en el año y este vendría a ser el último tema de la segunda unidad. Y bueno, nosotros habíamos empezado a ver farmacología del dolor. Primero habíamos visto lo que es toda la valoración del dolor y, como les había dicho más a principio de año, este tema lo íbamos a entender más como un seminario en sí que como la farmacología del dolor. Entonces estuvimos hablando un poco de lo que tiene que ver con este, de lo que tiene que ver con la valoración del dolor y la percepción del dolor y cómo es la fisiología del dolor en general. En esta clase vamos a hablar propiamente de la farmacología del dolor. La farmacología del dolor es una farmacología muy específica. De hecho, hay hay hasta una especialidad que habla de tratamiento del dolor, que no solamente se utiliza para cuidados paliativos, sino que se utiliza para tratar dolores muy específicos en algún tipo de trastornos agudos. No solamente la medicina paliativa utiliza el tratamiento del dolor para los casos terminales. El tratamiento del dolor está tan presente en toda la medicina como lo está la valoración del dolor. Entonces, si nosotros tenemos una importancia muy grande en cuanto a la valoración del dolor, también le tenemos que dar esa importancia para el tratamiento del dolor. Como yo les decía la clase pasada, el tratamiento del dolor no es solamente farmacológico, muchas veces tiene que ver con cuestiones posturales o tiene que ver con el confort. eh, pero la farmacología del dolor es una farmacología muy específica que ha estado evolucionando en los últimos años muchísimo, no solamente por el tipo de fármaco que se utiliza en cuanto al avance médico científico, en cuanto a los tipos de fármacos, sino que también ha sido un gran caballo de batalla de la medicina bien industrial, del modelo del modelo industrial de salud, en donde los fármacos del dolor se publicitan continuamente en la televisión y en los medios de difusión y de comunicación. Tratar el dolor hoy de forma farmacológica es algo que eh, es muy común y lleva mucho a la automedicación. La mayoría de los fármacos, no la mayoría de los fármacos, muchos de los fármacos para tratar el dolor son de venta libre, entonces uno puede comprarlos abiertamente en la farmacia sin prescripción médica. Y paradójicamente nosotros como enfermeros, si nos encontramos en una situación si nos encontramos trabajando en una internación y consideramos que una persona podría llegar a necesitar un analgésico de ese estilo, no lo podemos prescribir. Siempre hago el mismo chiste y digo de que si alguien está internado en el hospital y tiene fiebre, nosotros no podemos darle un ibuprofeno sin la indicación médica, pero el paciente puede puede salir del hospital, ir a la farmacia, comprarlo y autoadministrárselo, y eso sí es legal. Entonces, eh, habla un poco, ¿no? De cómo se posiciona la industria farmacéutica en cuanto a la prescripción de determinados medicamentos y, y el rol profesional que tenemos en sí los enfermeros. Pero bueno, no me quiero ir mucho de las ramas y arrancamos con... No me quiero ir mucho por las ramas, entonces arrancamos con lo que nos trae hoy acá. Bien, como les dije, vamos a hablar de la farmacología del dolor. La farmacología del dolor es una... está compuesta por varios tipos de analgésicos. En primer momento vamos a hablar de... En un primer momento y en un último momento, ¿no? Vamos a hablar de tres tipos de analgésicos. Vamos a hablar de
los analgésicos que... vamos a hablar de los analgésicos que son los antiinflamatorios no esteroides, que es el primer grupo del cual vamos a hablar. Que estos antiinflamatorios no esteroides están compuestos por la aspirina, por la lisina, que seguramente lo conocen como la dorixina, diclofenac, ketorolac, ibuprofeno, naproxeno, paracetamol. Estos analgésicos antiinflamatorios que tienen también un gran poder antipirético, ya vamos a ver cuál es su mecanismo de acción y son los más comunes. No solamente que son los más comunes y los más indicados, sino que son los que están, la mayoría de ellos se pueden dispensar en farmacias de forma libre, de venta libre, sin que medie la prescripción médica. Son medicamentos que las personas pueden ir y solicitarlos en la farmacia y autoadministrárselos sin ningún tipo de prescripción médica. Pero al mismo tiempo son los fármacos que intermedian en los procesos inflamatorios, ¿sí? Porque el otro grupo de fármacos que vamos a ver, que tiene que ver con los opioides, que esos opioides los vamos a clasificar en débiles y potentes. Los opioides no son fármacos que intermedien en sí en los procesos inflamatorios, sino que tienen que ver más con la transmisión del dolor desde su característica más neurotransmisora. Los opioides lo que terminan haciendo es interfiriendo la transmisión, la sinapsis de algunas de las neuronas que transmiten el dolor hacia las zonas del cerebro para que ese dolor no se haga consciente. Entonces en sí lo que terminan haciendo no es aliviando el dolor, sino no haciéndonos sentir el dolor. Y otro grupo de fármacos que tenemos son los coadyuvantes, que los coadyuvantes lo que van a hacer es, dependiendo de la característica que tenga ese dolor, van a aliviar desde otros espacios. Por ejemplo, tenemos los coadyuvantes como la amitriptilina y el gabapentin, que van a mediar en la transmisión de los dolores bien neurológicos, que son los que se utilizan para los dolores que tienen un origen muy nervioso. Después vamos a encontrar los corticoides, que dentro de los corticoides están los glucocorticoides, como la dexametasona, que van a ayudar en los procesos, va a ayudar en el proceso inflamatorio a través de procesos antiinflamatorios. Y vamos a encontrar las benzodiazepinas, que también van a funcionar a través de la relajación, como por ejemplo el diazepam, que funciona a través de proporcionar relajación muscular. Vamos a arrancar describiendo un poco lo que son los antiinflamatorios no esteroides. Como dije antes, son un gran número de fármacos. Y dentro de ese gran grupo de fármacos van a tener distintas características químicas. La gran mayoría de ellos comparten estas características farmacológicas, que son analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y antiagregantes plaquetarios. Tenemos antiinflamatorios que son más... tenemos AINES que son más antiinflamatorios que antipiréticos, tenemos AINES que son más antipiréticos que antiinflamatorios, tenemos AINES que son más selectivos hacia algún tipo de función que la otra, pero en sí todos comparten esta función. No solamente son antiinflamatorios, sino que son analgésicos, o sea que van a aliviar el dolor a través de la interrupción de los procesos inflamatorios. Además, tienen una característica analgésica. Además, median los procesos los procesos talámicos por los que se produce la hipertermia. Y además tienen un gran poder de antiagregación plaquetaria, sobre todo algunos de ellos, como la aspirina, que hoy en día se terminan utilizando más como antiagregantes plaquetarios que como analgésicos en sí. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tienen estos AINES? Bueno,
lo que hacen es inhibir la ciclooxigenasa, que es una enzima que interviene en la síntesis de prostaglandinas. Esta síntesis de prostaglandinas se da a través de la segregación del ácido araquidónico una vez que hay lesión en las membranas celulares por traumatismo. Entonces, tenemos lesión en las membranas celulares a través de un traumatismo, que es ese estímulo doloroso, ese estímulo que se produce en los nociceptores, de lo que hablábamos la clase pasada, y que es, ¿cómo era que lo describía? Que es potencialmente dañino, que produce un daño o es potencialmente dañino. Entonces, cuando se produce ese estímulo que desencadena la cascada del proceso inflamatorio, el ácido araquidónico hace que se liberen estas dos enzimas, que son la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, y estas ciclooxigenasas intervienen en la producción de prostaglandinas, que son las que van a estimular los nociceptores para el estímulo doloroso. Hay dos tipos de esta ciclooxigenasa, la ciclooxigenasa 1, que es la constitutiva, y la ciclooxigenasa 2, que es la inducida. La ciclooxigenasa 1, la constitutiva, no se produce solamente ante este estímulo doloroso, sino que es ciclooxigenasa que producimos endógenamente en procesos fisiológicos como la de la producción de la mucosa gástrica. Por lo tanto, la ciclooxigenasa 1 lo que va a tener es una función bien gastroprotectora. Y también esta ciclooxigenasa 1 funciona a través de la hace homeostasia en la médula renal y es la que produce la agregación plaquetaria, es la que estimula la segregación de plaquetas. Entonces, cuando nosotros inhibimos estas ciclooxigenasas, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, no solamente estamos haciendo que este tejido, no estamos solamente interrumpiendo no solamente estamos interrumpiendo esta cascada inflamatoria, ahí me había trabado, sino que también estamos interrumpiendo muchas funciones fisiológicas que tiene esta ciclooxigenasa, entonces no tenemos, por ejemplo, una buena protección en cuanto a la generación de mucosa gástrica. ¿Sí? Esa mucosa gástrica, al estar inhibida la ciclooxigenasa 1, no se va a estar produciendo, lo mismo que se va a desestimular la producción de plaquetas, y por eso tiene estos efectos adversos como los de úlceras gástricas o la antiagregación plaquetaria. ¿Qué pasa con estos AINES que inhiben tanto la ciclooxigenasa 1 como la ciclooxigenasa 2? Cuando tenemos AINES que son mucho más selectivos a inhibir la ciclooxigenasa 2, tenemos AINES que tienen menos efectos gastrolesivos. Y al mismo tiempo, cuando tenemos AINES que son más selectivos a ciclooxigenasa 1, vamos a tener AINES que van a ser mucho más gastrolesivos y van a disminuir mucho la agregación plaquetaria. La aspirina, que es uno de los primeros AINES que se sintetiza, que en realidad no se sintetiza porque surge de la corteza del sauce, en realidad está presente en la corteza del sauce. Antiguamente los pueblos originarios, no sé si los de acá, los de Europa, digamos, o sea, antes de que surja toda la farmacología en sí, se usaba la corteza del sauce como analgésico y lo que tenía esa corteza del sauce era aspirina. Bueno, entonces, la aspirina, que es uno de los primeros que se descubren, es un AINE que tiene muy poca selectividad con ciclooxigenasa 2, pero es muy efectivo y hoy en día se sigue utilizando como analgésico, aunque principalmente se lo sigue utilizando con los efectos que tiene como antiagregante plaquetario. De hecho, por eso las personas con insuficiencia cardíaca o las personas que
que tienen arritmias, toman aspirina en bajas dosis para licuar de alguna forma la sangre y que eso disminuya el riesgo de que se produzcan trombos. Ahora, ¿cuáles son las reacciones adversas que tienen estos antiinflamatorios, estos AINES? Bueno, tienen las reacciones adversas gastrointestinales y renales. Dentro de las gastrointestinales tenemos náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, diarrea o estreñimiento. La mayoría de estos síntomas se pueden evitar consumiendo los AINES con el estómago lleno. Entonces, si nosotros consumimos alimentos, está indicado consumir alimentos junto con los AINES para evitar estos síntomas gastrointestinales y al mismo tiempo que no tenga que hacer el trabajo de disolución de estos AINES, el estómago vacío, ya que se puede llegar a absorber algo de este AINE por el estómago y hacer mucho más rápido este efecto adverso de disminuir la mucosa gástrica y producir úlceras. Acá quiero aclarar de que estas úlceras gástricas no se dan por el mecanismo de disolución del AINE, sino que es un efecto adverso, una reacción adversa de los AINES en sí. Entonces, cuando se administra, por ejemplo, diclofenac en forma parenteral, también van a aparecer estos efectos adversos y no son exclusivos de la vía oral, ¿sí? Estos efectos adversos que se producen tienen que ver con el propio mecanismo de acción que tienen estos AINES a través de la inhibición de la ciclooxigenasa 1 y 2, sobre todo de la inhibición de la ciclooxigenasa 1. Dado que pasa esto, muchas veces en las personas que son más sensibles a producir estos síntomas gastrointestinales, se indica junto con la indicación de estos analgésicos una profilaxis con ranitidina u omeprazol. Otras de las reacciones adversas que tienen estos AINES es que son a nivel renal y es por la reducción del filtrado glomerular, y esto afecta sobre todo a los pacientes con insuficiencia cardíaca, arteriosclerosis, cirrosis hepática, hipovolemia de cualquier origen. Hay que tener mucho cuidado con la función renal en las personas con un postoperatorio grande que estén recibiendo AINES y que hayan tenido un balance muy negativo durante la cirugía, ¿sí? Y más allá de ese balance negativo, hay que ver más allá del balance en sí, también hay que ver cuánta sangre ha perdido esa persona, porque muchas veces se termina reemplazando ese volumen de la pérdida de sangre con solución fisiológica o algún otro expansor plasmático que no va a tener la misma función. Y si encima estamos disminuyendo esa agregación plaquetaria por los propios mecanismos de acción que tienen los AINES, hay que estar muy atentos a la función renal en los postoperatorios sobre todo. Y también porque tiene que ver con la etapa del estrés, con la primera etapa, que es la adrenérgica corticoidea del estrés postquirúrgico, en donde vamos a tener una etapa anúrica, ¿sí? Pero tenemos que vigilar de que esa etapa anúrica no se postergue en el tiempo, porque uno de los efectos adversos de estos antiinflamatorios es la disminución de la función renal, sobre todo en hipovolemia. Bueno, en edad avanzada también hay que tener cuidado, y con el uso conjunto con diuréticos o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que uno de los IECAs es el enalapril, que son medicación que se usan para la hipertensión. Y por supuesto hay que tener cuidado en la presencia de una insuficiencia renal previa. Como dije antes y lo vengo repitiendo, una de las reacciones adversas, que ya no sé si lo podemos llamar reacción adversa o un efecto deseado cuando se busca eso, es la de prolongar los tiempos de coagulación, que se da por la inhibición de la ciclooxigenasa 1, que disminuye la agregación plaquetaria. Es por esto muy importante de que antes de las cirugías
se deba interrumpir se deba disminuir lo máximo posible el uso de AINES e interrumpir sin dudas el uso de aspirina. Ya sea que la aspirina se esté usando con su función analgésica o con su función de antiagregación plaquetaria. Cualquiera de las dos formas en las que se está usando la aspirina, se debe interrumpir su uso dependiendo de la cirugía. A veces se pide que se interrumpa una semana antes, pero de no ser posible, 24 o 48 horas sin el uso de aspirina, por lo menos para una cirugía. Y ni hablar de que hay que controlar los tiempos de coagulación y los tiempos de protombina, y etcétera, etcétera. También, bueno, hay hipersensibilidad. De estos medicamentos pueden producir alergias, como todos los medicamentos, y las reacciones de hipersensibilidad son urticaria, angioedema, asma y erupción cutánea. Y en pacientes que son asmáticos, los AINES pueden desencadenar una crisis asmática. En cuanto a las vías de administración de los AINES, bueno, tenemos todas las vías de administración. La más utilizada es la oral, pero también por esto que les decía antes, de que es una vía muy cómoda, tiene muy buena disponibilidad, siempre se va a preferir la vía oral a cualquiera de las otras vías de administración, pero también hay mucha automedicación con estos tipos de fármacos. La automedicación con AINES es un problema serio que tenemos, y es un problema que nosotros como enfermeros tenemos que estar atentos, porque si nosotros hacemos anamnesis de cualquier tipo, ya sea en los espacios, siempre me van a escuchar decir lo mismo, ya sea en los espacios hospitalarios o comunitarios. Bueno, ya sea en los espacios hospitalarios o en los espacios comunitarios, hacer las anamnesis de la ingesta de este tipo de medicamentos. Porque me he encontrado en situaciones donde hay pacientes que le preguntas, ¿tomás algún tipo de medicación? No, no tomo nada. Y empezás anticonceptivo y qué sé yo, ¿te cuidabas con algo? Sí, tomo anticonceptivos. Bueno, pero no era que no tomabas ninguna medicación. Y si uno empieza a enojar y tomas algo, qué sé yo, el ibuprofeno, diclofenac, y empezás a preguntar, y ahí te encontrás con respuestas que van desde el que no toman nada o que toma paracetamol para el dolor de cabeza, e ibuprofeno para el dolor de espalda y diclofenac para el dolor de muela. Entonces a lo mejor está tomando 3 tipos de analgésicos que funcionan todos más o menos de la misma forma, que funcionan de la misma forma, y la gente está tomando, se automedica mucho con este tipo de fármacos sin tener una información muy concreta sobre lo que está haciendo en realidad. Entonces es muy importante hacer estas anamnesis, y por eso también una de las vías más utilizadas es la vía oral. También las vías de administración son las parenterales, se utiliza también en forma de parche, se utilizan también en forma de gel para hacer masajes, vienen hasta dispositivos para vía rectal. Lo único que no he visto es inhalatorio, pero después tenemos parches, tenemos cremas, tenemos supositorios, tenemos inyectables. Los inyectables son intramusculares o endovenosos, y la vía oral, que viene tanto en forma de jarabe como en forma de comprimido, comprimido recubierto, comprimido con todo. Bueno, entonces estos son los analgésicos no esteroides. Como dije antes, los más comunes son el diclofenac, son el ibuprofeno, son la aspirina, ketorolac. Son los analgésicos que se utilizan por excelencia, no solamente porque tienen un muy buen poder analgésico, sino también porque van a la solución del problema. Son antiinflamatorios, y ese poder antiinflamatorio es lo que realmente hace que tenga su poder analgésico. Si bien tiene un poder analgésico de por sí, su gran magia está en ese poder antiinflamatorio que tiene
que tienen los AINES en general. También tienen mucha utilidad en cuanto a su efecto antipirético. Entonces, se utiliza mucho para la disminución de la temperatura, pero que al mismo tiempo esa temperatura generalmente viene mediada por procesos infecciosos y por lo tanto inflamatorios, y se usa concomitantemente para tratar este tipo de patologías. El otro grupo que vamos a ver, que es un grupo importantísimo porque se utiliza mucho en el ámbito, sobre todo en el ámbito hospitalario, pero también es lo que más se utiliza para los tratamientos del dolor. No solamente los tratamientos del dolor que se van a dar dentro de los ámbitos hospitalarios o en los lechos de muerte, sino que también representan un tratamiento del dolor en forma aguda, muy importante, que se utiliza en cirugía, durante la cirugía, en los postoperatorios. Se utilizan para tratar dolores muy severos, que son muy fuertes, y a veces se utilizan también para los tratamientos de origen neuropático, se utiliza mucho para el tratamiento del dolor oncológico, y son analgésicos que tienen una excelente eficacia, que son realmente analgésicos muy nobles a la hora de utilizar, pero que tienen unos efectos adversos muy severos y que por eso hay que tenerle muchos cuidados. Estos analgésicos opioides tienen una venta muy regulada porque producen demasiada adicción, son medicamentos que se han utilizado y se siguen utilizando en forma recreativa por muchas personas, y eso implica problemas en la salud pública muy grandes porque la gran adicción que producen los opioides hace que las personas pierdan mucho contacto con la realidad por el abuso de estas sustancias, ¿sí? No solamente es un problema en la salud pública aquí en Latinoamérica, sino que tienen muchos problemas en el primer mundo con este tipo de drogas. Entonces, su venta está extremadamente regulada, con recetas archivadas, no es tan sencillo conseguir los opioides en las farmacias, ¿sí? Bien, los clásicos opioides el opioide en sí es un analgésico o hipnoanalgésico que son derivados del opio. El opio es una sustancia que se obtiene de la planta de la amapola, entonces es una sustancia natural. De hecho, hubo grandes guerras a lo largo de la historia a través del opio. Hubo una guerra muy grande ahí en Oriente con la guerra del opio, que es cuando se introduce la amapola a China, me parece. Y bueno, desde su descubrimiento, hay registro del uso del opio como analgésico de 3.000, 4.000 años atrás, así que son usos que se le han dado a lo largo de muchísimo tiempo. Son un grupo de fármacos que tienen una nobleza muy grande y nosotros lo podemos empezar a clasificar de dos tipos de formas. Uno desde su nombre, porque se le dice opiáceo a la sustancia que verdaderamente es derivada del opio, y el opioide son unas sustancias tanto naturales como sintéticas que no son derivadas del opio, pero son capaces de unirse a los sitios donde se unen los derivados del opio. O sea que serían opiáceos las sustancias bien derivadas del opio, o sea, lo que se extrae a través del opio, y el opioide son sustancias que por más que sean naturales o sintéticas, no vienen del opio, pero tienen la misma farmacodinámica. Y al mismo tiempo lo podemos dividir en semisintéticos y sintéticos. Pero los opioides los vamos a dividir en semisintéticos o sintéticos porque los opiáceos siempre son naturales.
porque vienen del opio y se necesita del opio para extraerlos, ¿sí? ¿Cómo los vamos a clasificar? Los vamos a clasificar en potentes y en débiles. Los potentes son la morfina, el fentanilo, la metadona, que son, medicamentos que van a tener un fuerte efecto analgésico y que van a estar muy utilizados sobre todo para los tratamientos más largos. Y después tenemos los débiles, que son la codeína, el dextropropoxifeno y el tramadol, que están más indicados para los tratamientos en agudo, que son los tratamientos que se van a utilizar para el tratamiento ambulatorio. El tramadol tiene como nombre comercial el calmadol, no sé si lo conocen. El dextropropoxifeno es el clocidol, que seguramente lo han nombrado, se ha sentido nombrar mucho, y la codeína, que la codeína es un opiáceo que se utiliza mucho en la internación porque es de administración parenteral. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de estos opioides? Bueno, tienen básicamente dos mecanismos de acción que tienen que ver con que uno es un mecanismo central y el otro es un mecanismo periférico. A través de receptores neuronales, que son los receptores mu, delta y kappa, y que están distribuidos no solamente en el sistema nervioso central, sino que están distribuidos en el sistema nervioso periférico, y en el sistema nervioso periférico están distribuidos sobre todo en los nociceptores, ¿sí? Entonces, lo que termina haciendo es que a través de, cuando llega el impulso nervioso a través de estos nociceptores, los opioides lo que van a hacer bloquear estos receptores mu, kappa y delta, que son los receptores que hacen que se produzca la actividad bioeléctrica en la sinapsis neuronal, y van a terminar inhibiendo esta sinapsis neuronal a través de la inhibición de la actividad bioeléctrica del impulso nervioso doloroso. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? El dolor se genera, el nociceptor es estimulado, el proceso inflamatorio sigue de largo, pero una vez que llega a la médula espinal, ese estímulo nervioso no es ascendido por la médula espinal hacia el bulbo, hacia el tronco, y desde el tronco hacia el cerebro, porque se inhibe la neurotransmisión a través en estos receptores que se encuentran en la médula, estos receptores en la médula espinal. Entonces tenemos este impulso nervioso que se genera en los nociceptores y en el impulso nervioso periférico, y una vez que llega a la médula espinal para ser trasladado hacia el tronco y desde el tronco dar esa sensación de dolor, no tenemos esa sensación de dolor, pero sí el dolor está ocurriendo. Investigando, estudiando un poco para hacer este video, me topé con un video de un loco que describía de que se ha probado en ratas, en donde se les calentaba la base para que las ratas tengan el estímulo doloroso y puedan salir de su jaula, en ratas con morfina y sin morfina. Y las ratas sin morfina enseguida saltaban del lugarcito como para irse, porque enseguida sentían el estímulo doloroso, y las ratas que tenían morfina llegaban a tener lesiones en la piel porque no sentían dolor, pobres ratitas, y esa lesión, ese daño tisular se producía. Bien, dentro de los opioides, que es un opiáceo, dentro de los opioides o opiáceos más importantes vamos a tener a la morfina, que es yo creo que el más utilizado, por lo menos acá en Argentina, porque es de origen natural, entonces es un opiáceo. Es un medicamento muy noble, que no tiene dosis máximas de administración. Es un medicamento que se puede utilizar de forma muy segura, porque
no tiene ni dosis mínima ni dosis máxima, se va a ir administrando con pequeñas dosis, y esas pequeñas dosis, a medida que se va necesitando, se puede ir incrementando, y en sí, como se van incrementando gradualmente, no tiene dosis máxima ni dosis letal, ¿sí? Por supuesto que si uno administra mucha morfina de un solo momento, puede disminuir tanto el sistema respiratorio que puede producir la muerte, pero si se va incrementando la dosis en forma gradual o a medida que se lo necesita, sobre todo en las etapas más terminales, es un medicamento extremadamente seguro. ¿Qué pasa también con la administración continua de esto y cuando se producen dosis muy altas, más allá de que no tiene esta dosis, podemos llegar a inducir la anestesia en las personas? Como efectos adversos tenemos que produce mucha somnolencia y obnubilación, y en dosis muy grandes puede llegar a inducir al coma. Y como les decía antes, su efecto analgésico está mediado a través de los receptores Mu y kappa para producir este efecto analgésico, pero también estos receptores van a mediar en la depresión respiratoria y en las acciones gastrointestinales, la analgesia, la euforia, la disforia, la desorientación y la acción antitusígena. ¿Cuáles son los efectos gastrointestinales? Bueno, disminuye muchísimo el peristaltismo esto. Entonces, los pacientes que van a recibir tanto morfina como cualquier otro opiáceo van a sufrir una constipación muy grande, y medir y tener presentes cuáles son el ritmo evacuatorio intestinal en las personas que están siendo tratadas con morfina es muy importante. ¿Cuál es la farmacocinética de la morfina? Bueno, se absorbe muy bien a nivel gastrointestinal, pero tiene una muy baja biodisponibilidad porque tiene un sufrimiento, tiene un detrimento de la morfina en el primer paso hepático muy grande, y por lo tanto solo el 30% de la dosis que se administra por vía oral en la morfina va a estar biodisponible, ¿sí? Se disminuye muy rápido en los tejidos, no atraviesa la barrera hematoencefálica y tiene una vida media que va desde 1,7 hasta 4 horas y media. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos a poder administrar morfina en intervalos largos o en intervalos muy cortos, dependiendo de cuándo se produzca este efecto analgésico y cuánto dure este efecto analgésico. Por lo general se comienzan con dosis espaciadas, y a medida que se va requiriendo un aumento de la dosis se las van a ir espaciando más, de forma tal de que se pueda administrar prácticamente en forma continua. ¿Cuáles son los efectos adversos? Tenemos como efecto adverso náuseas, vómitos, que son muy frecuentes, estreñimiento por la disminución del peristaltismo, somnolencia, sequedad de boca, anorexia, espasmos de las vías urinarias y biliares, bradicardia, taquicardia, palpitaciones, euforia, disminución de la libido, erupción, urticaria, prurito, sudoración, cefaleas, enrojecimiento facial, vértigo, hipotensión postural. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque las personas que están siendo tratadas con morfina pueden llegar a sufrir esta hipotensión ortostática, que es la hipotensión que se produce al hacer los cambios bruscos de postura. Entonces, podemos llegar a tener personas que de repente se levantan de la cama y el simple hecho de cambiar de posición, de cambiar el decúbito, de estar acostados a estar sentados en la cama, puede producir una hipotensión severa que lo lleve al desmayo.
Puede producir hipotermia, alucinaciones, confusión, da mucha pesadilla a la morfina. Dentro de estas alucinaciones y confusión genera mucha pesadilla, se sueña muy feo y los pacientes lo relatan mucho esto. Mucha dependencia, la dependencia también es un efecto muy importante que produce la morfina. Y la dependencia esta que produce la morfina se ve en el incremento continuo de la dosis. Cada vez se requiere mayor cantidad de dosis para producir el efecto analgésico que se busca y este incremento del dolor muchas veces tiene su origen más psicogénico que cualquiera de los otros dos por esta gran dependencia que produce. Llega a generar tanta dependencia y tanto incremento del dolor, o tan poco alivio del dolor, que hay momentos en los que se rotan los opioides. Entonces se pasa de administrar morfina a administrar a cambiarlo a otra, metadona por lo general se usa. Bueno, y también produce depresión respiratoria e hipotensión. Y esto también es muy importante porque nos vamos a encontrar con que podemos llegar a encontrar una depresión respiratoria muy grande, con disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de 10, por debajo de 8. Esto puede llegar a inducir al coma a la persona. Bueno, otro de los analgésicos que tenemos acá está la codeína, que es un derivado de la morfina, pero menos potente como analgésico. Tiene como ventaja que genera mucha menos depresión respiratoria que la morfina. Y su tratamiento, su indicación es para el tratamiento del dolor leve o moderado. Ya esto es un opioide débil, cuando la morfina es un opioide fuerte. También se utiliza mucho como antitusígeno la codeína, y de ahí es que los yanquis tienen mucho problema con la adicción a la codeína porque se consiguen los jarabes para la tos. Acá en una época había un jarabe para la tos que tenía codeína, pero después lo sacaron no sé si lo sacaron del mercado, regularon mucho la venta y ya es muy difícil conseguirlo. Prácticamente no se indica porque indicar un opioide como antitusígeno es un poco mucho. Así que bueno, acá la codeína no es tan usada. Como opioide débil, generalmente aquí se usa el tramadol. Bueno, es mucho más eficaz por vía oral que parenteral y se metaboliza en hígado y la mayoría de sus metabolitos son inactivos. Pasa lo mismo con la morfina, se metaboliza en hígado y por eso hay que tener mucho cuidado con las insuficiencias hepáticas. Sobre todo entre la insuficiencia hepática y la constipación que produce, de que no se produzca una acumulación de bilis por no poder ir de cuerpo, porque a veces hay prolongaciones de la disminución del ritmo evacuatorio en personas que llevan 6, 7, 10 días sin ir de cuerpo. Bien, otro de los opioides que tenemos es el dextropropoxifeno, también es un opioide débil, acá lo vamos a encontrar más comúnmente combinado con algún tipo de AINES, como puede ser el paracetamol o la dipirona. El más común, la marca comercial más común que se conoce es el clocidol. Tiene una vida media muy alta, o sea que vamos a necesitar dosis con frecuencias amplias para poder administrarlo. No tiene tanta capacidad adictiva como tiene la morfina o los otros opioides, pero genera una dependencia muy grande. Es un analgésico con un margen terapéutico muy estrecho. ¿Qué quiere decir esto? De que si bien sirve muy bien como analgésico, no se pueden administrar mucha... La diferencia entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica es muy angosta. Entonces, cuando se incrementan las dosis, enseguida hay que cambiar de analgésico porque si
a dosis fija no funciona muy bien, no se pueden incrementar las dosis porque pasan a ser dosis tóxicas. Y bueno, como les decía antes, vienen combinadas con AINE, como la dipirona y el ibuprofeno. Con dipirona es el clocidol y con ibuprofeno es el supragesik. El fentanilo es un opioide que se utiliza mucho en cirugías o que se utiliza mucho en las terapias intensivas para hacer la analgesia en la inducción al coma. Es un opioide sintético y tiene una potencia muy superior a la de la morfina, pero tiene una vida media muy corta. Entonces son opioides que se utilizan mucho para hacer una analgesia muy fuerte, pero al tener una vida media muy corta y requerir dosis todo el tiempo, se lo administra en forma continua. Así que por lo general este tipo de analgésicos se lo administran en forma continua o se hace una dosis pequeña como para disminuir el umbral del dolor y después seguir administrando otro tipo de opioides o los antiinflamatorios para hacer un descenso brusco del dolor, a ver si bajando esa meseta de dolor funcionan los otros analgésicos. Tiene una vida muy corta, pero al mismo tiempo tiene un comienzo de acción muy brusco y a los 30 segundos. Eso hace de que haya muchos problemas de adicción y que se utilice en forma recreativa, por decirlo de alguna forma, pero que tenga un uso que no sea médico. Y hay muchísimas sobredosis de fentanilo registrada y sobre todo hay muchísimas dosis. Hay muchísimo registro del abuso del fentanilo en personal de la salud. Tenemos muchos colegas que lamentablemente han sufrido del abuso del fentanilo o de otros opioides y hay muchos profesionales médicos, kinesiólogos que al tener disponibilidad y acceso a este tipo de fármacos, el fentanilo es imposible de conseguir en la farmacia, digamos. Esto se utiliza solamente en instituciones, en los ámbitos hospitalarios y al tener acceso como personal de la salud, como profesionales de la salud a este tipo de fármacos, hay un problema muy grande de abuso de este tipo de sustancias en colegas y en otros profesionales de la salud. También el fentanilo se utiliza mucho para hacer las anestesias por vía epidural o intradural en lo que tiene que ver con las anestesias raquídeas. ¿Sí? Entonces se utiliza mucho, sobre todo en cirugías cortas, porque en cirugías más largas se utiliza morfina, para hacer los bloqueos raquídeos para ese tipo de cirugías. Tiene un metabolismo hepático y generalmente su metabolito se elimina por riñón. La metadona es un opioide sintético de acción superior a la morfina y es el reemplazo de la morfina cuando hay generalmente una dependencia de este tipo de la morfina. Se absorbe muy bien por cualquier vía de administración, se metaboliza en hígado y se excreta por vía renal e intestinal. No se necesita hacer ajustes de la metadona cuando hay insuficiencia renal o hepática, por lo que muchas veces se elige cuando se necesita utilizar algún opioide y haya insuficiencia renal y hepática, porque la morfina sí requiere del ajuste de dosis en este tipo de patologías. Se da mucho menos que la morfina, provoca menos estreñimiento, pero produce un efecto eufórico muy grande. También se utiliza mucho en forma recreativa y se describe mucho el abuso de la metadona, porque también aparentemente es más fácil de acceder, medio como por el mercado negro, porque, insisto, para comprarlo en farmacia esto requiere de mucha papelería, pero bueno, también requerirían receta los antibióticos y se administran sin receta.
tiene como riesgo de que se puede acumular mucho porque se distribuye muy bien en todos los tejidos. Entonces, si bien tiene un buen poder analgésico por esa gran distribución que tiene, también hace que se penetre mucho en los tejidos y se pueda producir una intoxicación por acumulación. Y el tramadol, que creo que es ya el último, es un analgésico. Qué largo que se está haciendo esto. Es un análogo sintético a la codeína con una potencia similar a esta y tiene una analgesia que dura unas 6 horas. El tramadol lo vamos a encontrar lo vamos a encontrar en forma de comprimidos y lo vamos a encontrar en forma de gotas. Entonces tiene una dosificación muy sencilla porque lo podemos administrar a través de alguna gota. Tiene un techo antiálgico, entonces es un opioide débil. Llega un momento en el que tocó bocina el tren. Tiene un momento en el que ya no produce más analgesia y hay que migrar hacia un opioide potente. No deprime tanto el centro respiratorio y es muy buen antitusígeno. También con tramadol, aunque no tanto como con la metadona, vamos a encontrar cierta dependencia. Los efectos adversos son mareo, sedación, euforia, náusea, sequedad de boca, depresión respiratoria y en altas dosis es capaz de elevar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. También se utiliza mucho en los dolores moderados combinados con AINES. Ya en un rato les empiezo a hablar de lo que tiene que ver... ¡Ay, qué largo! 50 minutos. Ya en un rato les empiezo a hablar de lo que tiene que ver con la escala analgésica de la OMS. Bueno, los coadyuvantes son fármacos que lo que van a hacer es ayudar a los procesos que generan el dolor. Entonces, en sí no son analgésicos porque no se utilizan en forma solitaria, como se utilizan sí, los AINES o se utilizan los opioides o los opiáceos, sino que los coadyuvantes son fármacos que van a ir combinados, ya sea con los AINES o con los opiáceos, para potenciar el efecto analgésico que tienen en sí el analgésico que tenga indicado alrededor. Uno de los coadyuvantes más utilizados son los glucocorticoides. ¿Qué son los glucocorticoides? Son medicamentos que se utilizan para disminuir o para prevenir la inflamación ocasionada por estímulos mecánicos, químicos, infecciosos o inmunológicos. ¿Cómo funcionan estos glucocorticoides? Funcionan a través de la inhibición también de las prostaglandinas, pero funcionan sobre todo mediando en las células que generan la inflamación, en esos nociceptores, modificando el ADN de las células que generan la inflamación, disminuyendo o haciendo que no se produzca este proceso inflamatorio. Entonces en sí son antiinflamatorios, son unos antiinflamatorios muy potentes y lo que hacen es también inhibir o de alguna forma hacer que el sistema inmunitario no esté decaído o se debilita el sistema inmunitario para que no produzca esta cascada, para que no produzca la cascada inflamatoria. Entonces también reduce la producción de linfocitos T porque inhibe el sistema inmunitario. Esto hace que se disminuya esta inflamación. ¿Cuáles son estos fármacos glucocorticoides? Bueno, los más comunes que tenemos son la hidrocortisona, la prednisona y la dexametasona. Estos no solamente al inhibir el sistema inmunitario, no solamente tienen funciones antiinflamatorias, sino que tienen funciones antialérgicas,
Se utilizan para la insuficiencia suprarrenal, porque el corticoide por excelencia endógeno que tenemos es el cortisol, que es la hidrocortisona. Este cortisol se produce a través del estímulo que se da en la hipófisis. Se da por el estímulo de la hipófisis a la glándula suprarrenal, y la glándula suprarrenal genera este esteroide, que es el cortisol, y el cortisol es el glucocorticoide que tenemos por excelencia endógeno. Después tenemos el otro esteroide, que es, bueno, no me voy a acordar. Entonces, se usa como antialérgico para la insuficiencia suprarrenal, como antiinflamatorio, antiasmático, inmunosupresor. Se utilizan para la colitis ulcerosa y potencia los antieméticos. No se sabe muy bien cómo es que potencia los antieméticos, pero potencia los antieméticos. Entonces también se utiliza la dexametasona cuando hay accesos de vómitos muy grandes. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos glucocorticoides? Por acumulación, producen acumulación axial de grasa en cara y en tronco, cefalea, euforia, psicosis, catarata, osteoporosis, retardo del crecimiento óseo, retención hidrosalina, porque el otro esteroide, que es la aldosterona, media la función renal, ¿sí? Entonces, al mediar la función renal, la aldosterona, también los glucocorticoides, como comparten un poco su mecanismo de acción, pueden producir la retención hidrosalina, hipertensión, también producen hiperglucemia, hipocalemia, hemorragia digestiva, dermatitis, y no es que producen dependencia, sino que al estar presente el corticoide, la hipófisis no estimula a las suprarrenales para que las suprarrenales liberen este corticoide. Entonces, cuando se va a hacer la quita de estos glucocorticoides, hay que hacerlo en forma escalonada para que esta glándula suprarrenal de a poco empiece a funcionar de vuelta y no nos deje sin corticoides de un momento para el otro. Otro de los coadyuvantes que vamos a encontrar es la amitriptilina y la carbamazepina, que es que producen una inhibición de la inflamación neurógena. Estos son medicamentos que se van a utilizar para el dolor neurogénico propiamente dicho. Acá no, si bien los glucocorticoides se utilizaban para el dolor que tenga un origen más nociceptivo, estos coadyuvantes, la amitriptilina y la carbamazepina, son coadyuvantes para los dolores de origen neurogénicos. Inhibiendo la inflamación neurógena, aumento de la sensibilidad de los receptores opiáceos, tanto los opioides endógenos como los exógenos, bloquea los canales de sodio dependiente, ejerciendo una actividad anestésica local en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, y se utiliza para el dolor neurálgico en pacientes oncológicos, en las neuralgias postherpéticas, sobre todo en las neuralgias cuando se producen los herpes en los miembros inferiores, que ese herpes se coloniza en alguno de los nervios y empieza a tener su ascenso por los nervios. Se utiliza mucho la carbamazepina o la amitriptilina para ese tipo de dolor. Para las neuralgias del trigémino, que son neuralgias en el rostro muy potentes y severas, y para las complicaciones dolorosas de la diabetes. También se utiliza la amitriptilina o la carbamazepina para los dolores fantasmas en las amputaciones de miembros, y en las gangrenas que se producen tanto por congelamiento como las gangrenas diabéticas. Bueno, se me hizo larguísimo el video, pero una más y no jodemos más. Nosotros hasta acá vimos los 3 tipos de analgésicos, que en realidad son 4, pero los 3 tipos de grupos de analgésicos que
se utilizan para los tratamientos del dolor, ¿sí? Vamos a tener por un lado los AINES, vamos a tener por un lado los opioides y en combinación tanto de AINES como opioides vamos a tener los coadyuvantes. Ahora, ¿cómo se utilizan estos fármacos dentro de la escala dentro de el tratamiento del dolor? Bueno, hay una escala que es la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que califica a los analgésicos por su capacidad de controlar el dolor y su capacidad y la ausencia o alivio del dolor es lo que determina cómo se van a combinar este tipo de fármacos para dar, propiamente dicho, ese alivio del dolor. Esta escala analgésica se utiliza tanto como para el dolor agudo como para el dolor crónico y que en sí lo que marca es cómo hay que combinar estos tres grupos de fármacos para poder dar un alivio correcto del dolor. Esta escala analgésica está definida por dolor leve, dolor moderado y dolor grave, y hay distintas combinaciones que se van a dar dentro de los grupos de los fármacos para cada una de estas escalas del dolor. ¿Sí? Para el dolor leve se utilizan analgésicos no opioides con coadyuvantes. ¿Qué significa esto? Que se va a preferir utilizar AINES con algún tipo de coadyuvante o solamente AINES. Por eso dice más o menos coadyuvantes. ¿Sí? Entonces, un dolor leve se puede dar, por ejemplo, para un dolor de muela, vamos a decir un dolor que es un dolor intenso, ¿sí? Pero no deja de ser un dolor leve, se da diclofenac con dexametasona. ¿Sí? O para un traumatismo leve, se da un AINE con algún corticoide para que disminuya, para que haya desinflamación. Para el dolor moderado vamos a utilizar los analgésicos, los opioides menores con algún tipo de AINES y si es necesario algún coadyuvante. Y para el dolor grave van a utilizarse opioides potentes con AINES y con algún que otro coadyuvante. ¿Qué pasa? Acá lo que tenemos que tener es una muy buena valoración del dolor, ¿sí? Porque si no podemos valorar muy bien el dolor, no vamos a poder saber cuál es la estrategia analgésica que se va a utilizar para aliviar ese dolor que se está haciendo. Si bien uno puede intuir que por el tipo de patologías que tiene o si fuesen cuestiones traumáticas, qué dolor va a tener y va de hecho a apuntar la estrategia analgésica hacia ese tipo, al dolor que uno supone que puede llegar a tener, es muy importante hacer una valoración del dolor correcta para poder ver cómo se entra y se sale de esta escala analgésica. Hay instituciones, inclusive acá en Rosario, que LECA en un momento lo hacía, pero el grupo Gama lo sigue, tengo entendido que lo sigue haciendo, que establece, tiene para el escalón 1, o sea, el dolor leve, opción 1, 2 y 3, qué sé yo, que pueden ser diclofenac o diclofenac más dexametasona o, no sé, ibuprofeno más o ibuprofeno, ¿sí? Entonces, la indicación es opción 1, escalón 1, opción 2. Y ahí el enfermero es el que maneja la analgesia, ¿sí? Si es un dolor moderado, la indicación va a decir escalón 2, opción 1, 2 o 3, ¿sí? Y cuando ya se entran en juego los opioides, la indicación del opioide puede ser que se administren pequeñas dosis a demanda del paciente. Entonces, se administran, una de las opciones que tiene esto es administrar pequeñas dosis, vamos a ponerle de tramadol, cuando el paciente manifiesta dolor. Entonces, manifiesta dolor, se le administran 2 miligramos de tramadol, 4 miligramos de tramadol. A los 10 minutos se evalúa. Sigue con dolor, se le vuelve a administrar esa dosis. Al ratito se evalúa, se sigue agregando. Ya, si de repente se hicieron 5 dosis y no alivia el dolor, se habla para avanzar hacia un escalón más grande, ¿sí? Pero en sí, la potestad de administrar estos analgésicos
la tiene enfermería a través de esta forma de indicar que es como el gran avance que tiene la escala analgésica, esta escala analgésica. Entonces en sí muchas veces no nos vamos a encontrar la indicación propiamente dicha que diga diclofenac, una ampolla cada 8 horas, sino que nos vamos a encontrar con distintas formas de utilizar esta escala analgésica donde vamos a poder tener nosotros como enfermeros la potestad de poder ir habilitando o no habilitando algunos analgésicos, ya sean opioides o AINES o coadyuvantes, según cómo nosotros vayamos valorando esta escala analgésica del dolor. Bueno, hemos terminado. Se me hizo un poco largo, llevamos 1 hora de clase. Pensé que iba a ser más lento, me trabé un poquito por ahí, pero bueno, con esto terminamos. Seguramente nosotros vamos a tener una charla por videoconferencia de este tema. Como se los dije en la clase pasada, este es un tema que particularmente me apasiona mucho, me gusta, lo he estudiado bastante y me parece que es sumamente importante para nosotros porque creo que una de nuestras funciones más requeridas en todos los ámbitos es la del alivio del dolor. Y muchas veces el alivio del dolor no solamente está relacionado con una acción farmacológica, y no me voy a cansar de decirlo, sino que tiene que ver muchas veces con la contención, tiene que ver muchas veces con los alivios posturales, tiene muchas veces que ver con brindar alivio no solamente del dolor, sino también desde la incomodidad o brindar un alivio emocional hacia las personas hace que el dolor disminuya y acompañe muy bien la acción farmacológica. También es uno de los síntomas más requeridos y es una de las intervenciones más requeridas para nosotros, sobre todo en los ámbitos hospitalarios, ¿no? Que somos los que estamos, que nuestra función es estar al lado del paciente 24 horas y somos los que escuchamos todo su padecer durante la internación y mediar ante los profesionales médicos en cuanto a la valoración del dolor y en cuanto a la respuesta, ya sea farmacológica o no farmacológica, de las estrategias planteadas para el alivio del dolor. Nuestro rol es fundamental y tenemos que estar muy formados en cuanto a este tipo de prácticas, porque en serio son las cosas que más van a ver dentro del ámbito hospitalario y dentro del comunitario también. Y no son problemas menores y son los problemas que más aquejan a la gente. Así que bueno, no lo hago más largo esto, voy a tratar como siempre va a haber una guía para que respondan y resolvemos dudas en la videoconferencia. Hasta luego.